es obviamente uno de los responsables de este estudio junto con la gente de Suban Córdoba y Asociados, Paola, Gustavo, con los que habitualmente también charlamos. Nehuen, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Laureano, Silvia, muy bien, por suerte. Gran saludo para todos allí. Gracias. Gracias por haber tomado estos minutos para charlar con nosotros. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿hay una tendencia marcada que va a definir el balotaje o todavía estamos con un punto más, un punto menos y la cosa puede cambiar? El escenario, Laureano, Silvia, está totalmente abierto. Y no solo eso, sino que la volatilidad que vamos a ver de aquí al 19 será tal que muy probablemente hoy podría estar arriba Milei por 1, por 2 puntos, pero tranquilamente dentro de 2 o 3 días ese escenario puede girar y puede ser Sergio Massa el que esté arriba por 2 o 3 puntos. Digo, vamos a tener una campaña muy, muy, muy volátil, ¿sí? Que será extremadamente sensible a eventos de corto plazo que pudieran ocurrir. Vimos Ujú. la semana pasada la crisis de nafta, por ejemplo, ¿sí? O escuchamos esta última semana también declaraciones desafortunadas de los voceros de la Libertad Avanza. Bueno, vamos a tener una campaña que va a ser extremadamente sensible a cualquier tipo de declaración desafortunada o evento de corto plazo que pudiera recurrir, entonces el escenario está más que abierto, les diría. Y si votáramos mañana, ¿cómo sería el presunto resultado en base a lo que ustedes pudieron medir? Sí, si votamos mañana o hoy, te podría afirmar que sería presidente Javier Milei por 3 puntos, sobre todo consolidados por la diferencia que tiene en la zona de Cuyo y en la provincia de Córdoba. Así Milei le estaría sacando a Sergio Massa entre 30 a 40 puntos en estas dos regiones, lo que haría prácticamente imposible las chances de Sergio Massa llegar a la presidencia, ¿sí? Inclusive con la diferencia que Sergio le sacaría en la provincia de Buenos Aires, cercana a los 10 puntos, sería imposible de revertir. Digo, para que tomemos dimensión, una diferencia de 40 puntos en Cuyo y en Córdoba significa a Sergio Massa que necesita una diferencia de 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Algo prácticamente que el peronismo no ha conseguido en la historia democrática reciente, por lo que Javier Milei hoy se está aprovechando de la pecera de voto antioficialista, ¿sí? Que es la mayor, de nuevo, en la historia de la democracia reciente. Si nunca el peronismo ha entrado en una elección ejecutiva con tan pocos votos, inclusive con el 36% que Sergio Massa ha sacado en la primera vuelta. Si no estuviera Javier Milei enfrente, Sergio Massa, digo, si estuviera cualquier otro candidato Ujú. enfrente, Sergio Massa no tendría absolutamente ninguna chance. Como está Javier Milei, la tiene todavía y el escenario es abierto. Ujú. Pero hoy la diferencia que está sacando Milei en estas dos zonas es prácticamente abrumadora. Bien, nos ponemos la mirada en el nordeste, donde estamos nosotros, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. ¿Cuál sería la situación de Massa y de Milei? En el nordeste hoy, y primero me gustaría por ahí hablar del norte grande. El norte grande, digo, Sí. las 10 provincias que componen el norte grande fueron claves en la recuperación de Sergio Massa en la primera vuelta. ¿Sí? Ujú. Digo, sobre todo anclados en la buena imagen de los gobernadores. La campaña de Sergio lo que ha hecho muy bien es tener lo que se llama un crecimiento invertido, ¿sí? En lugar de crecer desde lo nacional a lo local, ha crecido en la primera vuelta desde lo local a lo nacional, prácticamente con gobernadores o figuras provinciales que tienen de 3 a 4 veces mejor imagen que Sergio Massa, así por ejemplo el caso de Misiones, donde Herrera Aguado o Hugo Pasalacqua tienen de 3 a 4 veces la imagen positiva que tiene Sergio Massa en las encuestas, han logrado una recuperación de votos bastante considerable que lo ha acercado en el promedio nacional a los techos del peronismo en el 2021, ¿sí? Ujú. Ahora bien, ¿qué nos cabe esperar en el Nordeste? Probablemente una victoria de Javier Milei, apalancada por la diferencia que haga en el conglomerado del Gran Posadas, y eso me parece que es ya prácticamente descontado, y sí victorias fuertes en Formosa y Chaco de Sergio Massa. Ahora, lo que quedaría
o al menos lo que vemos que es un escenario en disputa, es la provincia de Corrientes, ¿sí? En la elección primaria la ha ganado Juntos por el Cambio, en la elección general la ha ganado Sergio Massa, y entendemos hoy que es, que es la provincia que terminaría de desempatar la región, ¿sí? En torno a, a cuál sería el resultado final. Naturalmente nosotros hoy en la región nordeste lo damos como ganador a Javier Milei, porque entendemos en el estudio que hemos realizado junto con la consultora SUBA en Córdoba, entendemos que el crecimiento de Milei ha sido bastante bueno en lo que va a ser en la provincia de Corrientes en la segunda vuelta, pero bueno, naturalmente no tenemos que subestimar la potencialidad peronista en todo el norte grande y en el nordeste puntualmente. Nehuen, el escenario parece ser entre los electores, entre el anti-kirchnerismo, peronismo, y del otro lado el escenario A, no cambiemos, tratemos de mejorar lo que ya está. Hoy hay te diría Laureano, que hay dos sentimientos que priman sobre el tercio de electores que ha quedado huérfano y está buscando una segunda mejor opción, ¿sí? Esta dinámica de balotaje que tiene la segunda mejor opción hace que los candidatos, sobre todo, digo, que los electores elijan candidatos que no eran sus preferidos, su primera opción, por lo que la volatilidad es alta. Entonces, hay dos sentimientos mayoritarios. El primer sentimiento, ¿sí?, que lo encarna Javier Milei, es el sentimiento de, no quiero decir antikirchnerismo, porque por ahí suena muy fuerte, diría de el antioficialismo, ¿sí? Sergio Massa encarna y trabaja con los valores de negatividad de la gestión de Alberto Fernández y su propia gestión económica, ¿sí? Digo, es el ministro de Economía con 400% de inflación y un dólar eh, a 9.50. Entonces, ese peso y esa carga peyorativa está muy presente en gran parte del electorado indeciso y Sergio Massa está tratando de contrarrestarlo, por así decirlo, hacer el cambio dentro de la continuidad. Ahora bien, Javier Milei tiene que lidiar con la incertidumbre que genera su figura y sobre todo el miedo que pueden generar ciertas propuestas como la dolarización. Parte de sus voceros han hablado de la vuelta al servicio militar obligatorio, ¿sí? Me parece que tienen declaraciones que en el segmento que hoy queda indeciso, que sobre todo estamos hablando de los mayores de 50 años, ¿sí?, dan mucho miedo y generan mucha incertidumbre. Entonces, hoy te diría que en estos electores mayores de 50 años, que componen en gran parte el núcleo de indecisos que queda para la segunda vuelta, eh, hay una pregunta que es: ¿incierto es mejor que malo? Digo, la incertidumbre que te genera Javier Milei es mejor o va a poder más que la mala valoración de la gestión de este gobierno. Bueno, esa es la pregunta hoy que se están haciendo en las dos campañas y por la cual están trabajando sobre este segmento de indecisos. En el estudio, ¿aparecen muchos votos en blanco después de lo que tanto se No, venía hablando de la cuestión? no, hoy por hoy lo que nosotros vemos es que no hay una tendencia creciente en el voto en blanco, sí va a haber una creciente tendencia al ausentismo en los distritos más opositores, ¿sí? Como muchos de estos electores indecisos tienen más de 60 años, más de 70 años, muy probablemente antes de ir a votar se ausentarán directamente del proceso eleccionario, ¿sí? Mucho esperamos, por ejemplo, en la capital federal, ¿sí? La capital federal tiene arriba de 35% de su electorado mayor de 70 años, ¿sí? Es una de las circunscripciones más envejecidas en el total nacional, por lo que muchos de sus electores, ante no verse movilizados por ninguna de las opciones electorales, preferentemente elegiría por no ir a votar antes que votar por uno u otro candidato, ¿sí? Entonces, ahora, si Javier Milei logra movilizar una sensación o un sentimiento de antikirchnerismo o de antioficialismo lo suficientemente potente como para que este sector salga de su inmovilismo, bueno, muy probablemente termine siendo presidente, ¿sí? Hoy Sergio Massa te diría que en este sector y sobre todo en los distritos más opositores, Córdoba, Capital Federal, lo que hemos visto en el estudio, es que antes de intentar captar ese voto, porque sería muy difícil que lo capte, lo que debería tratar de hacer es generar tal incertidumbre en torno a Javier Milei que favorezca el ausentismo,
¿sí? Nosotros hemos realizado en un segundo escenario, ¿sí? Hemos proyectado distintas variables en nuestro estudio de datos junto con Giovanni Córdoba y hemos encontrado que para que Sergio Massa tenga chance de ser presidente, el ausentismo tiene que crecer por lo menos de 3 a 5 puntos en comparación a la elección de la primera vuelta y el voto en blanco debería ser superior al 9%. ¿Sí? Esos son hoy los datos que necesitaría en torno a el total nacional para tener chances competitivas y en el escenario que nosotros previmos ganar por 1,5 puntos, 2 puntos. Bien. La última, Nehuen, y agradeciéndote este tiempo. De un lado, no la vimos a Cristina, no estuvo Alberto como protagonistas de la campaña electoral de Massa. Del otro lado, Macri y Bullrich, ¿le sumaron a Javier Milei o le restaron? Nunca hay que pensar en términos lineales con respecto a que un dirigente trae votos. Eso por un lado. Sí, Macri y Bullrich lo que han sumado decididamente a Milei es en su moderación y en su certidumbre. Digo, si Macri y Patricia siguen teniendo un rol tan activo en la campaña de Milei, muy probablemente no logren una transferencia directa. Lo que sí van a lograr es una relativa moderación en el candidato libertario y en el espacio o en la imagen que proyecta el espacio de la libertad avanza. Muy probablemente esto tenga un efecto en este segmento de mayores de 50 que Patricia Bullrich ha sabido consolidar muy bien, pero naturalmente seguimos viendo que si el candidato libertario sigue con declaraciones desafortunadas, sigue con tonos vehementes, muy difícilmente convenza a este segmento de mayores de 50. ¿Sí? Sergio Massa aquí tiene una gran ventaja. La proporción de mujeres y hombres en el conurbano bonaerense es de 6 a 4, ¿sí? Por mujeres contra hombres. Entonces, si en estas mujeres mayores de 50 años, que hoy se encuentran indecisas en términos de voto, Massa logra a través de un discurso propositivo o de incluso del miedo hacia Javier Milei, yo creo que él está en condiciones de sacar la diferencia de 15 puntos que necesita en la provincia de Buenos Aires e incluso mejorar su desempeño en muchos lugares. Pero naturalmente va a depender de su habilidad como político en lo que queda de la campaña. ¿Sí? Massa necesita que Cristina Kirchner, que Alberto Fernández, que las figuras polémicas del ex Frente de Todos sigan escondidas. Y bueno, Milei necesita una participación sumamente activa de Macri en su campaña. Ahora sí prometo que es la última. El debate que pueda haber entre ambos, ¿puede ser decisivo? Porque va a ser la oportunidad en la que solo dos, creo, van a tener un poco más de tiempo y esperemos que debatan un poco más en materia de propuestas y no tanta chicana. Pero digo, ¿puede ser un eje decisivo el debate? Totalmente decisivo, Laureano. Lo que uno tenía cuando veía el debate en la primera vuelta era un refuerzo en términos de fidelización ideológico sobre los votantes, ¿sí? El que iba a votar Juntos por el Cambio seguía votando Juntos por el Cambio, el que votaba a los liberales, y el que votaba al peronismo seguía votando al peronismo. Hoy, al tener un tercio de los electores en términos de indecisión y de fluctuaciones buscando a su segunda mejor opción, el debate como evento central, recordemos que el último debate tuvo 45 puntos de rating, ¿sí? Digo, el debate como evento central no solo va a servir para marcar agenda, sino para que muchas personas decidan si van a votar por uno u otro candidato, si van a votar en blanco o si no van a ir a votar. Entonces, cuando uno tiene tantos niveles de indecisos, naturalmente los eventos como el debate son sumamente importantes, sobre todo cómo los candidatos vayan con estrategias de presentación, ¿sí? Mucho de esta moderación va a ser el desafío de Javier Milei mostrarse moderado, ¿sí? Muy probablemente el desafío de Sergio Massa sea contestar respuestas económicas. Digo, tenemos un Milei economista que hace gala de su letra y de sus estudios económicos. Bueno, va a ser una puja entre ambos por buscar el talón de Aquiles uno y otro. Entonces, probablemente muchos de los electores que hoy están indecisos presten atención no solo al debate, sino a las discusiones y argumentos que se generen en el post-debate y en la semana posterior previa al evento eleccionario. Nehuen, un abrazo enorme, también a mi amiga Suni, si la ves. Y bueno, estamos atentos a los informes y sobre todo a los datos que puedan llegar antes de este balotaje tan, pero tan importante para todos los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena.